Buenos días, comunidad tomasina. En el día de hoy vamos a hacer un foro acerca del posconflicto. Vamos a ver el inicio mediante un video y continuaremos con el foro. Muchas gracias. ¿Cómo propones mejorar la educación? ¿En Colombia a qué nivel? La educación inferior, o sea, colegios. Colegios. Es importante que la población juvenil del país ocupe su tiempo en actividades extracurriculares, que ocupe su tiempo en recreación. Por lo tanto, veo la necesidad de que exista una sola jornada a nivel nacional en la educación pública y privada, donde se deje de hacer menos énfasis en las ciencias puras como la matemática y se intensifiquen más en las áreas humanas, en la sociabilización del individuo, en la integración con la comunidad, y ello lo logra a través del deporte y de actividades lúdicas como el baile, la música, aprender un instrumento, por ejemplo, es algo que sensibiliza al ser humano y deja de pensar tanto en aspectos materiales y se vuelve un ser más integral. ¿En qué ocuparías a los reinsertados? Un poquito difícil es esta solución, porque es que los reinsertados son seres humanos también como nosotros, que tienen un cerebro ya petrificado, que durante su juventud, sus años de conflicto, han sido beligerantes, son personas resentidas. Antes de ocuparlas pensarían más bien en un proyecto de resocialización en aspectos humanísticos. Los ocuparía en labores del campo, en labranzas o fincas comunales, donde haya un sistema socialista de trabajo compensatorio con respecto a los rendimientos que ellos mismos den, no porque no sean dignos de hacer parte de una comunidad como en una ciudad, sino porque ellos ya en su resentimiento que tienen y en la doctrina como los han mentalizado, no son personas que fácilmente puedan reinsertarse en la vida urbana, por ejemplo. En la vida del campo, ellos están en el campo, en el monte, seguirían en un nivel intermedio entre la ciudad y el campo, que serían las granjas comunales. Cuando toda la guerrilla esté desmovilizada, ¿qué pasará con estas tierras? ¿Cuáles tierras? Las tierras que ellos usaban para secuestrar a la gente. Las tierras que ellos usaban para hacer operativos, para cultivar coca. ¿Qué pasará con estas tierras? Esas tierras deberían entrar dentro del programa agrario para ser legalizadas, escrituradas a gente del campo que realmente las necesite y que realmente tenga el deseo de aprovecharlas. Con eso se daría mayores oportunidades de trabajo a la gente del campo y serían utilizadas en áreas de cultivo o áreas ganaderas. Si un reinsertado deseara ser policía, ¿qué solución le daría? Me opongo. No puedo creer que un reinsertado, que es una persona que utiliza las armas para atacar, en este momento las vaya a utilizar para bien. Un reinsertado es una persona resentida. Sería como armar a un bruto, una persona que no piensa. Ellos no podrían portar armas. Ser policías serían como los policías bachilleres, pero jamás darles un arma, porque ellos ya están acostumbrados a disparar y no les tiembla el pulso para hacerlo. ¿Considera viable la paz en Colombia? Sí, claro. Lo que pasa es que la paz en Colombia la están buscando los partidos políticos con intereses personales. Yo no creo en la paz negociada que está haciendo el gobierno. El presidente Santos está buscando el premio Nobel del año 2016 y seguramente se lo van a dar,
pero con eso no soluciona la problemática del país. Para mí la paz del país comienza cuando el ser humano a sí mismo sea capaz de sentirse apacible y viviendo en dicha. Si el individuo cambia, cambia la sociedad, pero no esperemos que cambie toda la sociedad para empezar yo a pensar en cambiar. ¿Cuánto tiempo tomará? No, el trabajo de que un ser humano tome conciencia de a qué vino al mundo es el proyecto de vida de toda la vida. Lo traemos cuando nacemos y si el curso no lo terminamos cuando morimos tendremos que regresar seguramente a cumplir la tarea que no pudimos lograr en una existencia. Esa es la tarea de la razón de existir del ser humano. Buenos días, mi nombre es Nicolás Lozano y les voy a hablar básicamente de la pobreza, las causas, consecuencias y cómo podemos ayudar a esto. Bueno, causas, básicamente es el desplazamiento forzado. Colombia tiene los más altos índices de desplazamiento y esto es causado por la guerra entre la guerrilla y el gobierno, o también puede ser causado por los cultivos ilícitos que lleva la guerrilla, o por el gobierno o personas del común que compran tierras sin tener en cuenta que son el sustento de vida para muchas personas. Entre noviembre de 2012 a septiembre de 2014 fueron un poco menos de 350.000 desplazados, entre ellos indígenas y afrocolombianos en mayor parte, un 48% por las FARC y el ELN, los principales grupos, y un 19% por otros grupos armados. Y pues ustedes supondrán el porcentaje que sobra es por parte, como ya decía, del gobierno o personas del común que compran tierras sin tener en cuenta esto. Inmovilidad. 1.4 millones de personas fueron privadas de bienes y servicios porque estaban inmóviles en sus viviendas por amenazas que fueron a través de artefactos explosivos que fueron puestos alrededor de sus viviendas para impedirles la salida. Pónganse en su lugar. ¿Qué harían ustedes si no tuvieran los recursos suficientes para sustentar su diario vivir? ¿Qué harían? Algunas personas optan por una salida más violenta, que es el robo. Otras optan por tratar de conseguir trabajo, pero la sociedad casi siempre oprime esto y no les permite avanzar. Y otros tratan de sobrevivir con el sustento que les da el gobierno, pero la verdad es muy pobre para los bienes y servicios que tienen que sustentar su vida y solo les alcanza para comida y la tienen que racionar incluso. Otra es el trabajo infantil, es un tema bastante delicado. Colombia los principales departamentos están llegando al 20% casi de niños que están en condición pues no en condición, sino están trabajando en las calles y nosotros no hacemos nada al respecto. Ha habido casi en total 11 planes de desarrollo. ¿Qué es esto? Para mejorar las condiciones del país, no solo pobreza, sino también economía, también la organización gubernamental, infraestructura, entre otras. Y la pobreza solo bajó un 2,17% en respecto al 2002, al 2013. ¿Qué hacemos nosotros para mejorar esta situación? Como lo dice la imagen, nosotros casi siempre solo nos quedamos mirando o no nos importa, pero ¿cómo vamos a hablar de cambiar cuando las principales causas de violencia o de matanzas son causadas por riñas, por venganzas o por violencia de este tipo? Cuando en los salones siempre discriminamos a gente cuando son diferentes o piensan diferente. El Papa impulsó un proyecto para dignificar la condición de estas personas, permitiéndoles visitar las principales catedrales de Roma. Esto les permite conocer el arte y además de eso dignificarse como personas. Otra cosa que tenemos que ver es los principales departamentos rurales que se sustentan con la tierra y no tienen tantos ingresos económicos, lo que les impide tener acceso a bienes y servicios de calidad. Tenemos que cambiar desde las cosas pequeñas, desde nosotros mismos, desde nuestra propia cotidianidad. Tenemos que cambiar la forma como vemos al otro, tenemos que volvernos más humanos, tenemos que ser más respetuosos y tenemos que evitar los prejuicios para así llegar a una paz que se construye desde nosotros, desde aceptar nuestros errores
y desde cambiar para mejorar la sociedad. Gracias. Buenos días, me presento, soy Santiago Giraldo. El enfoque que voy a trabajar de posconflicto es el código de policía y la seguridad después de la finalización de un posible conflicto. Bueno, para trabajar este tema lo he dividido en 4 enfoques. El primero es una paz realista. ¿A qué me refiero con una paz realista? Nosotros vemos todos los días en los medios de comunicación que en La Habana se está haciendo un tratado y se está intentando llegar a una paz firmada. Pero ¿qué pasa? Esa paz está muy cerca de La Habana, pero está muy lejos de nuestras calles bogotanas. Tenemos que llevar una paz firmada en nuestras calles. Esto lo dice Joaquín Villalobos, un exguerrillero salvadoreño y ahora comisionado internacional para la resolución de conflictos. Podemos tener una paz en La Habana, pero en nuestras calles sentimos la misma inseguridad cada vez que salimos porque nos pueden robar, nos pueden hacer daño, se puede dar la violación de alguno de nuestros derechos. Tenemos el segundo enfoque, es la necesidad de educar. ¿Cómo se educa al ciudadano? Mediante la elaboración y la implantación del nuevo código de policía. ¿Cómo se está llevando a cabo esto? El año pasado, el 28 de octubre de 2014, se realizó el conversatorio para plantear un nuevo código de policía. Estuvo como invitado Farid Benavides, penalista, director de la parte penal de la Universidad de los Andes, estuvo el general Rodolfo Palomino y el viceministro de Defensa. ¿Qué nos dice el general Rodolfo Palomino? Que nuestro código de policía actual ya está expirado, lleva 44 años vigente. Desde esa época Colombia ni siquiera era un estado social de derecho, lo cual nos exige que nuestra sociedad ha cambiado, nuestras normas han cambiado, nuestro comportamiento ha cambiado y ya es necesario un nuevo código de policía. Farid Benavides nos hablaba de que tenemos que pasar de una lógica proteccionista a una convivencia ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Que la policía no prima al ciudadano, sino que lo eduque mediante las normas. Que pasemos de multas irrisorias o que generan opresión a multas educativas. Podemos tomar el ejemplo de Canadá, que implementó las sanciones a los conductores ebrios. Fueron bastante fuertes, pero fueron sanciones educativas y que al año siguiente demostraron una disminución de los índices de este delito. El tercer enfoque que voy a manejar está relacionado con la implementación de la tecnología y la planeación en la Policía Nacional para poder llegar precisamente a un modelo más efectivo de seguridad ciudadana. En el año 2010 se le realizó un conversatorio enfocado a la gestión de calidad de la policía, donde se encontró que se tiene que implementar la tecnología, como lo vemos en la imagen, y también tenemos que se llegaron a 2 conclusiones. Se tiene que llegar al trabajo y el enfoque de la policía en ciertos sectores para alcanzar una mayor efectividad. Por eso ahora hablamos del Plan Nacional Comunitario de Vigilancia por Cuadrantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de que la policía trabajara y cubriera todo el sector de Bogotá, se trabajaba por seccionales y así se focalizaba el trabajo y se recibía una reacción inmediata. Junto con esto se implementó los centros de información integral. ¿Qué quiere decir esto? En cada CAI se recauda la información de cuántos delitos se cometen por zona, a qué horas, cuáles son los patrones. A partir de esto se hace una estadística y se podía dar una mejor atención a estos ciertos patrones para corregir estas conductas. Pero en el año 2014 se le volvió a hacer la gestión de calidad a la policía y se encontró que es necesario capacitar a la policía en competencias analíticas, que esas estadísticas que se están elaborando no solo se queden archivadas en un computador, sino que puedan ser llevados a los miembros de la policía para que puedan realizar una mayor acción, puedan cubrir un mejor campo, puedan hacerlo de mejor manera. Con esto llegamos a la conclusión de que para un nuevo modelo de seguridad necesitamos implementar más tecnología, más capacitación y más planeación. Y el último tema que debemos tocar tiene que ser la legalización de la marihuana. ¿Por qué? Porque si estamos hablando del final del conflicto, tenemos que acabar todas las cosas que pueden generar un conflicto. Sabemos que las sustancias ilícitas generan microtráfico, generan violencia, por lo tanto, generan desplazamiento, generan desintegración. Por lo tanto, se tiene que hablar de este tema de la legalización. A los colombianos se les hizo una encuesta y el 64% dijo que estaba a favor de la legalización de la marihuana medicinal. Precisamente se tiene que empezar a introducir la marihuana desde este enfoque para poder avanzar en este ámbito. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Nicolás Peña y el tema que voy a tratar
es el impacto que ha tenido el conflicto armado en el medio ambiente y cómo se va a mejorar en el postconflicto. Más o menos el conflicto armado se ha extendido durante 60 años y ha causado un impacto muy grande en el medio ambiente, como con las minas antipersonas, que al explotar causan una erosión muy grande en el suelo donde se encuentran ubicadas, y los cultivos ilegales que para poder plantarlos necesitan talar una gran zona de selva, de bosque, y el Estado, para prevenir esto, para erradicar estos cultivos, lo que hace es quemarlas o aplicarles veneno, y esto causa también erosión en el suelo, y el campesino que cultiva en ella no podrá trabajar durante determinado periodo de tiempo, y el bolsillo de él, de su familia y por ende el de los colombianos se va a afectar un montón. Yo voy a tratar dos temas: lo que ya se firmó y lo que se va a firmar, o lo que se espera. Lo que ya se firmó fue la reforma rural integral, que es el acceso y uso de formalización de las tierras, protección de reservas campesinas, implementación de políticas alimenticias y de desarrollo social mediante la creación de un fondo de tierras para la paz. Esto básicamente es la democratización de la tierra y darle al campesino lo que le corresponde a él, lo que el Estado le quitó, lo que las FARC le quitaron al campesino. Bueno, y lo que se espera firmar, o lo que se está planteando, es donde yo me basé básicamente es en el siguiente texto, que se llama Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia. Este texto cuenta 4 aspectos. El primero es el ordenamiento territorial. Esto se considera como la administración del Estado en el país. Se tiene que organizar, se tiene que reformar. Entonces, de departamentos, municipios, ciudades, darle al campesino lo que le corresponde al campesino, como ya lo había dicho, y los campesinos desplazados que se fueron a las ciudades más importantes como Bogotá, Cali, Bucaramanga, etcétera, se devuelvan a su lugar de trabajo y hagan o la ganadería, pues que se dediquen a eso. También reconocer con el ordenamiento territorial, reconocer que existen territorios para los afrocolombianos y para los indígenas. El segundo punto es el estudio de la biodiversidad que va a dejar las FARC, el alza de las armas y todas las FARC que se encuentran más o menos por la zona del Pacífico, o sea, Chocó, todo lo que existe, la selva y los bosques que se extienden por ahí. Todos esos lugares, estas selvas, se va a poder llegar ahí y estudiar. El tercer punto es analizar la necesidad extractiva. Con esto se refiere a la minería y al petróleo. En estos momentos la minería ilegal está afectando demasiado el medio ambiente, porque las FARC lo usan para sustento económico, pues para sus armas o los fines que necesiten con esto. Lo que quiere hacer el Estado es hacer como un trato con empresas privadas y poder contratar a los campesinos o las personas que se encuentran alrededor de la minería o de los lugares donde se encuentran los yacimientos de petróleo, y también contratar a los que llegan de las FARC y darles una mejora en el dicho trabajo, porque en estos momentos la minería ilegal es exponer su vida por conseguir un gramo de oro, y pues así no es como se tiene que tratar realmente este suelo. Y el cuarto punto es el sustento económico que representa todo esto que he venido tratando, estos proyectos que he venido mencionando, porque mejorar el medio ambiente y reconstruirlo es demasiado costoso y lleva demasiado tiempo. Para eso el Estado ha hecho y nos ha puesto en la tarea de que seamos conscientes de que el medio ambiente se ha venido afectando durante mucho tiempo, y ya es hora de que empecemos a hacer cosas para mejorarlo. Siembra de árboles, cultivos que verdaderamente se necesitan, y lo que le está diciendo a los campesinos, que ustedes en sus campos mejoren su lugar ambiental, para que no pase lo que sucedió en la República del Congo, Angola o Ruanda, como por ejemplo ellos firmaron un postconflicto, su tratado de paz, pero no le pusieron cuidado al medio ambiente,
y por ende en estos momentos se encuentra devastado y se demorará mucho tiempo para poder reconstruir este sitio. Gracias. Buenos días, mi nombre es Diego Hernán Gómez y en este momento vengo a hablarles acerca de la diferencia de género en el posconflicto y vamos a analizarlo desde dos puntos de vista: cómo se ve a la mujer en nuestra sociedad, los civiles y todo eso, y cómo se ve desde el lado de vista de las guerrillas, las mujeres armadas. Iniciamos nuestro recorrido con el libro Sin Mujeres por Aquí. Básicamente nos resalta lo que ya sabemos acerca de nuestra sociedad. Somos machistas, eso nadie lo oculta. Pero claro, hemos mejorado. Por ejemplo, ahora las mujeres pueden votar y hace poco se dio la resolución 1325 acerca de mujeres, paz y seguridad, la cual dice que las mujeres han de participar en la resolución de conflictos, han de participar igual que los hombres en esas cosas. Y el libro nos sigue resaltando la imagen que tenemos de la mujer, como es un ser sumiso, por decirlo así, que necesita que la defendamos. No iremos más profundo en esto porque nosotros ya conocemos nuestra propia sociedad. En cambio, nos iremos con Compañera Política, que ya empieza a hablarnos acerca de la vida de las mujeres en la guerrilla. Y nos muestra dos enfoques distintos, uno en el que las mujeres son tratadas con igualdad y otro en el que no lo son. Pues iniciamos con la etapa en la que sí las tratan, que se les tiene aprecio dentro de los grupos políticos, de los grupos armados, debido a que cada miembro cuenta y obviamente que se les considera como hermosas. Sí, hay una igualdad en la mayoría de los casos, pero también se nos presenta exclusión entre los grupos debido al género, también debido al estatus, que eso va relacionado porque para una mujer es más difícil conseguir una alta posición en un grupo armado que para un hombre. Eso es debido a estereotipos y ya la imagen que tienen de que la mujer tiene que hacer el trabajo de la casa mientras el hombre va al frente. A ver, continuamos con No llores por Tanja, que nos cuenta el testimonio de una guerrillera holandesa que estuvo en las FARC. Y el libro es muy extenso y nos da hartos datos, pero nos centraremos en los 4 aspectos más importantes que resalto. Principalmente, que las mujeres de los grupos armados aprenden a usar las armas mucho antes que los hombres. Eso muestra pues cómo se les inculca la violencia desde antes, y eso va muy relacionado con el siguiente punto, que las mujeres entran a los grupos armados a menor edad. Puede ser porque las secuestran, porque escapan de su casa y se meten debido a que no se sienten cómodas en la sociedad machista. Sea por el motivo que sea, las mujeres tienden a entrar antes al grupo, generalmente alrededor de los 13 años. Ahora, siguiendo con la vida social, tenemos por ejemplo que aún se da la sexualización. La prostitución existe dentro de los grupos armados. Hay hombres que siguen pagando por tener sexo, mientras que unas mujeres siguen recibiendo ese dinero para hacerlo. Y por último, tenemos el aspecto que personalmente considero más importante, la remuneración. En aquellos pocos guerrilleros que sí son remunerados, los hombres tienden a ganar más dinero que las mujeres. Es increíble que se dé tanto en nuestra sociedad como en la guerrilla. Y otros aspectos que trata el libro, lo que se esperaría, que las mujeres se les abusa sexualmente en muchos casos, hay violaciones, que básicamente se les tiene en un puesto más bajo que a los hombres. Ya yéndonos por las soluciones, está Cuaderno Político, que busca equidad de género. ¿Qué es esto? Esto es algo de las Naciones Unidas, es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Qué es lo que busca? Planificar, implementar, monitorear y evaluar el apoyo de las mujeres en la política, en la ley y todo eso. Va relacionado con la resolución 1325, en que las mujeres han de participar igual que los hombres. Bueno, ¿cómo va a hacer esto? Se va a enfocar en 3 aspectos principalmente. En conseguir un gobierno democrático, que las mujeres tengan igual voz y voz en la sociedad, en reducir la pobreza y en la prevención de recuperación de las crisis. La de la pobreza y recuperación de la crisis van ligadas porque en esta sociedad para una mujer es más difícil conseguir un empleo.
Un hombre que esté en necesidad tiene más posibilidades en la sociedad machista de hoy que una mujer. Y lo que busca hacer es que entonces no se dé esa diferencia, que todos tengan igualdad de oportunidades. Las herramientas que va a usar son UNIFEM, que es el fondo monetario que va a usar, y una red de conocimiento global. Es básicamente una base de datos que contiene estadísticas, datos de todos los países, para saber contra a qué se van a enfrentar. Y por último, quiero dar una pequeña reflexión acerca de que la discriminación de género no se va a terminar en unas mesas grandes de gente que se queda allí hablando por horas y al final no llega a nada. El verdadero fin de la discriminación se va a alcanzar cuando nosotros cambiemos. Suena muy cliché, sí, pero es que es la verdad. El fin de la discriminación de cualquier tipo se va a dar es cuando tengamos respeto, cuando haya igualdad, tolerancia y que nosotros mismos tengamos la mentalidad de conseguir una equidad de género. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Nicolás Bustamante y el tema que hoy voy a tratar en el foro son los menores de edad en los grupos armados. Y me gustaría abrir con una cita que dijo Cristina Plazas, que es la directora del ICBF, con la que ven a mi espalda, que dice: los derechos de los niños no son negociables. Bueno, en primer aspecto quisiera que vieran el enfoque que le da el gobierno a las FARC de cómo ellos manejan a los menores de edad en sus filas, en su conflicto armado. Como ya lo había dicho, las FARC hace no mucho anunciaron que ya no iban a reclutar a menores de 17 años en sus filas. Pero ¿qué pasa? Con eso surgieron dos grandes incógnitas. La número uno, antes las FARC solo reclutaban a menores de 15 años, por ende se aumentó la edad mínima a 2 años. Así que una de las primeras preguntas que fue: ¿qué pasa con los menores que aún siguen dentro de las FARC? Con esto se asemeja que ellos sean liberados para tratarlos en el Instituto de Bienestar Familiar. Y la segunda gran pregunta que se formó fue de que qué pasa con los menores de 17 años. ¿Acaso ellos no tienen los mismos menores que todos los jóvenes? ¿O acaso ellos no pueden ser aún desertados? Eso se tomó en cuenta fue porque es que entre solo 16 y 17 años fueron tratados más de 3.000 casos de esos adolescentes en el ICBF. No se sabe con cifras exactas cuántos menores de edad han sido reclutados a las FARC, pero se sabe que el ICBF a través de los años ha manejado a más de 5.000 menores de edad para tratados de integrados a la sociedad, en donde ellos fueron desertados de este conflicto armado. Entonces, como ya lo decía antes, ¿qué exige el gobierno y qué exige el presidente? Que se liberen a todos estos menores del grupo armado. ¿Por qué? Porque con ellos se hacen gran parte de las actividades ilícitas que se están generando hoy en día, ya sea terrorismo, ya sea corrupción, etc. Los menores de edad han sido grandes actores de hoy en día del conflicto armado. Acá hay otra noticia que quiero manejar, y es que desde 2013 han desertado 619 jóvenes de grupos al margen de la ley, llámese por margen de la ley ELN o FARC o pandillas, etc. En donde el 53.5% de estos jóvenes se entregaron voluntariamente hacia el ICBF o hacia las autoridades, en donde ellos recibieron su trato de desmovilización, entre comillas, por voluntad propia, y hoy en día o ya han sido tratados si están en la sociedad o están en ese proceso, y en donde el otro por ciento se escapó de estos dichos grupos mientras estaban entre conflictos armados o mientras vieron una oportunidad progresiva. En la parte superior está la noticia. ¿Y qué pasa con el resto de los jóvenes que hicieron parte de este grupo? Sencillamente están en el proceso de remuneración de esos derechos, o pues como ya pasaban a ser mayores de edad, se les maneja de un trato distinto. Bueno, acá tengo una cita textual de la noticia anterior, en donde se mira la veracidad de la información anterior que había dado sobre el manejo de los 5.000 casos que había tratado el ICBF. Como ya lo había dicho, entre solo 16 y 17 menores de edad se trataron más de 3.000 casos. Por eso se enfoca mucho en el aspecto de que también los menores de 17 años no deberían estar en las filas. Y no solo esto, también se han visto casos en donde hay hasta menores de 9 años. Por eso se exige totalmente que los derechos de los niños no sean negociables, porque estamos manejando con ellos desde la inocencia para que generen los actos ilícitos de un conflicto armado en donde ellos no tienen nada que ver.
Ahora quiero que vean el enfoque del lado contrario, de cómo las FARC juzga al gobierno de usar a menores de edad en el conflicto armado. Bueno, desde 2008 hasta 2012, más de 400.000 casos se dieron de reclutamiento forzoso de menores de edad al ejército. Esas son las llamadas batías. ¿Y en qué se basan estas batías? En que el ejército recluta a menores de edad de los sectores más humildes del país, o sea, los sectores más pobres, en donde el 90% de estos jóvenes menores eran bachilleres. Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque el ejército recurre a ellos, porque así logran infiltrar a esos menores a las FARC para ganar inteligencia, ganar procesos de guerra, etc. Y así tener un paso más adelante de ellos. Aún así se maneja porque es que como los jóvenes ahora pertenecen a muchas pandillas o otros grupos al margen de la ley, generan autoridad entre ellos y así un propio poder adquirido de menores de edad. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Sergio Alejandro García Escobar y yo les voy a hablar del papel de los menores de edad en el postconflicto. Sobre nosotros los menores de edad recae la tarea más grande, que es cambiar esta cultura, porque es ahí donde vemos el primer error. Nosotros estamos en una cultura facilista y mediocre, donde hay mucha presencia de violencia y de doble moral. Veámoslo de esta forma. Nosotros, cuando hablamos de violencia, no nos asombra nada. Hablamos de que hoy mataron a alguien y será el muerto del día, sea por un celular, sea por una pandilla, sea por lo que sea, sencillamente será el muerto del día. Hablemos de doble moral. Todos criticamos, pero no nos gusta hacer nada. Criticamos la corrupción, pero vemos a alguien robar y no hacemos nada. Criticamos los trancones, pero sacamos el carro en pico y placa, o vayamos a algo más de nosotros. Criticamos o pedimos respeto al maestro, pero no le damos respeto. O vayámonos de cara contra la institución. La institución habla de que en un manual de convivencia usted debe vestir el uniforme como está dicho en el manual de convivencia. Por ende le quitarán accesorios, bufandas, piercing que lleve, pero usted jamás le van a quitar un crucifijo, un rosario. Tocamos los extremos que queremos tocar sencillamente. Estos errores son los que tenemos que cambiar, ¿sí? La doble moral que está presente en esta sociedad. Tenemos que dejar de juzgar a la gente por lo que viste y juzgarla más bien por lo que hace. Comencemos por decirles cómo vamos a corregir esto. Lo vamos a corregir con algo que se llama autocracia. Una autocracia es una dictadura, pero esta dictadura la vamos a hacer nosotros, los menores de edad. Vamos a crearla como pueblo colombiano. Esto significa que vamos a tener que instalar unas nuevas normas, donde dejen de haber normas correctivas, sino haya normas formativas. Porque el hecho de corregir no significa que nos formemos. Entonces, basándonos nosotros en el respeto, lo podemos lograr mucho. Comencemos porque si yo respeto al otro, el otro me tendrá que respetar a mí. Esa es la norma principal de esta autocracia que yo quiero plantear. Si yo soy capaz de respetar a usted por los zapatos que lleva o por la ropa que lleva, usted debe ser capaz de respetarme por las cosas que yo llevo. O si yo soy capaz de respetarlo a usted porque usted es ateo, usted debe ser capaz de respetarme a mí porque soy católico. Son esas cosas las que plantea esta autocracia. Y además tenemos que aprender a juzgar a quien podemos juzgar, no juzgar a todos. Yo no puedo juzgar a un ladrón si yo robo. No está bien hecho. ¿Bien? Entonces, si logramos hacer esto, y no digo que nos vayamos de cara contra los adultos, porque principalmente primero tenemos que alzarnos nosotros mismos contra nosotros mismos para poder entender. Si nosotros somos capaces de respetar, el otro nos respetará, ¿sí? Es bien, lo más bonito de esto es que si se logra, podríamos llegar a decir que yo me pararía enfrente de usted, compañero, enfrente de usted, amigo, enfrente de usted, rector, enfrente de usted, padre, enfrente de usted, presidente, enfrente de usted, papa, y usted podrá llevar unos zapatos feos, un abrigo feo, que a mí no me guste, pero tendré que respetarlo por ello, porque es su decisión, ¿sí? Pero entonces usted tendrá que respetarme por muchas cosas, tendrá que respetarme por la manera en que pienso, por la manera en que me peluqueo, por la manera en que me pongo los tatuajes, por los piercing, por la manera en que pienso, si soy católico, si soy ateo, tendrá que respetarme por mi sexualidad, si soy heterosexual, transexual, metrosexual, bisexual o homosexual, tendrá que respetarme por cada cosa que yo piense distinta de usted. La única forma de que usted me juzgue es porque yo estoy haciendo un daño a la sociedad. Si yo le falto el respeto a su libertad, yo no podré juzgarlo si usted me falta el respeto a la mía. Si usted roba y yo robo, yo no podré juzgarlo. Tenemos que aprender esas cosas. Logrando eso tendremos la cultura de paz colombiana necesaria para recibir el posconflicto. Más allá de la economía, primero tenemos que crear una cultura donde aprendamos el respeto al otro.
Es así de sencillo, no necesitamos más. Sencillamente, si usted es capaz de respetarme, yo lo respetaré. Y si usted es capaz de respetar a todos, todos lo respetarán a usted. Gracias.